En el nombre de Jesús. A mí me emociona cada vez que yo puedo venir delante de ti y decir, Padre, y saber que tú tienes cuidado de mí, y saber que tú tienes cuidado de mis hijos, y saber que tú tienes cuidado de mi familia, de mi esposa, Señor. Saber que tú tienes cuidado de los hijos de esta casa, Señor. Saber que tú tienes cuidado de tu iglesia. Y que Jesucristo nos dio el privilegio de poder acercarnos a ti y llamarte Padre. Padre, nos presentamos delante de ti. Bendícenos con tu palabra. Háblanos. Llévanos a salvación, llévanos a arrepentimiento, llévanos a transformación, llévanos a crecimiento, llévanos a cercanía contigo, Señor. Que amemos más, que nos parezcamos más a ti, Jesús. Pero sobre todas las cosas, que vivamos vidas dignas de tu misericordia, de tal manera que si tú vienes, Señor, antes de que el día acabe, podamos irnos contigo. Que nuestros vestidos estén limpios, que nuestras vidas estén limpias, y que constantemente sobre nosotros se mantenga tu sangre fluyendo. Gracias, Jesús. Unge mis labios, Espíritu de Dios. Utilízame. Y gracias porque nuestra vida se cumple cuando la palabra dice que toda palabra lanzada nunca retorna atrás vacía sin haber cumplido el propósito por el cual es lanzada. Entonces lanzamos desde este lugar una palabra de salvación, de restauración, de sanidad, de transformación, de arrepentimiento, de libertad, de sanidad, de provisión en el nombre de Jesús. Nos unimos como pueblo y decimos amén. Amén, Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Mis amados, que mucho estamos aprendiendo durante esta experiencia que estamos viviendo. Es la realidad. Les decía hace un rato que le tuviesen paciencia a sus pastores y a sus líderes religiosos, porque todo esto, y no tan solo a los religiosos, sino a las autoridades y los gobiernos, nadie estaba preparado para esto. Y en ocasiones, cuando una persona está accidentada y su cerebro, usted sabe, cuando alguien tiene un accidente, ya sea de auto o algo que le afecta a su cerebro, entonces provoca a veces impactos que necesitan, la única manera de superar esos obstáculos es un proceso de rehabilitación, porque pierden las habilidades ya sea de caminar, de hablar, de moverse, cosas tan sencillas como comer, pierden esa habilidad y necesitan reaprender esas funciones básicas que antes poseía, antes del accidente poseía, pero ya no las posee. Tienen que aprender todo esto, de hablar, de cómo utilizar sus manos. Y recientemente veía un video de cómo una persona estaba pasando por este proceso de terapia y cuán difícil es para que todas esas neuronas vuelven a conectarse nuevamente a este proceso de comenzar desde cero y poder aprender todas estas cosas. Lo que hemos experimentado durante esta pandemia es similar a esos procesos de rehabilitación donde hemos desaprendido todo lo que sabíamos, pero lo bueno es que el Señor nos ha dado una oportunidad a través de esta calamidad y a través de esta pandemia para aprender nuevamente. Qué bendición y qué privilegio. ¿Y qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo nuevamente? Bueno, estamos aprendiendo a comunicarnos nuevamente, a tener conversaciones, a dejar las cosas al lado que no son importantes y a prestar atención a las cosas que son importantes, a salir al patio y jugar nuevamente o jugar dentro de la casa. Mi hija tiene una lista de juegos que hay que cumplir y ella, mira, es bien exigente en que vamos a jugar aquello, lo otro. Tiene una lista, tiene un programa de juegos que podemos jugar.
También hemos aprendido o reaprendido a estimar nuestra mente para en forma creativa, estimularla de tal manera que nos podemos hacer creativos hasta en la cocina. Algunos comienzan a tratar platos nuevos. Algunos le quitan la envoltura a la estufa y comienzan a usarla por primera vez, ¿verdad? Otros terminan tareas en las casas que habían empezado y por falta de tiempo o por no tener la disponibilidad de estar en el hogar, comienzan a completarla. Yo tengo el privilegio de poder trabajar desde mi casa durante esta emergencia, y yo hacía unos días había comprado unas plantas, unas flores que yo las miraba y yo decía, bueno, ¿cuándo será que se plantan solas, verdad? Y yo las miraba todos los días y las miraba por la ventana y no veía que las plantas se enterraban en la tierra por ella misma. Así que ayer me dediqué a hacer eso junto con mi hijo, y luego mi hija llegó a evaluar el proceso y todo eso. También quizás hemos aprovechado esta oportunidad para hacer ejercicios desde nuestra casa. Yo junto a un compañero de trabajo tenemos este challenge, este reto. Claro, él me va ganando, obviamente. De cada hora de hacer 10 push-ups. La meta es, en un término de 10 horas, haber hecho 100 en el día. Eso antes yo no lo hacía y no tenía intención ni tenía, ¿verdad? No es que no me haga falta, me hace falta. Pero ahora pues soy más intencional. Y todo apunta a que nosotros estamos viviendo el momento apropiado. Y de eso quiero hablarte en el día de hoy bajo el título El momento apropiado. La Biblia nos cuenta que en una ocasión Dios le hace un reclamo a su pueblo y le hace una pregunta muy trascendental. Cuando yo leía esta escritura me sacudía, porque yo decía, ay Señor, ¿será que hasta a nosotros nos estás haciendo esta pregunta en medio de esta crisis? Y la pregunta fue la siguiente: ¿acaso es el momento apropiado? Y la Biblia nos da una referencia, pero antes de entrar a ella quiero darte un background o un contexto de lo que voy a estar hablando. Esta pregunta el Señor se la hace al pueblo de Israel, y para darte un poco de contexto, como digo, habían 50,000 judíos que se habían mudado desde Babilonia a Jerusalén, tal como Dios se lo había prometido. La Biblia documenta que eran personas piadosas que habían decidido volver a Jerusalén para restaurar a Jerusalén, para restaurar el templo, porque todo se encontraba en ruinas. Antes de esta restauración ellos habían sido esclavos y la ciudad y el templo había sido destruido. Pero por una profecía que Dios había dado, esa profecía comenzaba a manifestarse y 50,000 regresaron. Pero lo que la Biblia nos revela es que mientras ellos estaban allí, comenzaron a cambiar sus prioridades. Ahora el enfoque era meramente en la ciudad y en sus casas, en cómo se veían sus hogares. La Biblia nos cuenta que aunque habían comenzado a restaurar el templo, los trabajos no continuaron por varios años. Hubo una pausa de varios años, y en vez de trabajar el templo, soltaron el templo y solo se enfocaron en sus casas y en su ciudad. Ahora bien, yo quiero que usted me acompañe al libro del profeta Ageo, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. De hecho, solo tiene 2 capítulos. Es muy corto, pero está cargada de una revelación tan poderosa que yo quiero compartir solo una porción en el día de hoy contigo. Libro del profeta Ageo, capítulo 1. Ahí vamos a comenzar y vamos a estar compartiendo varios versículos de ahí del capítulo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac.
Versículo 2. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Dios estaba observando, mis amados, cómo el pueblo había cambiado sus prioridades, como te decía hace un rato. Y la intención de Dios era que ellos prosperaran junto al templo. Era que ellos reconstruyeran su ciudad, sus habitantes, sus cosechas, sus ganados, que todo prosperase a la misma vez mientras ellos reconstruían el templo. Pero el pueblo comenzó a olvidar. El pueblo comenzó a cambiar sus prioridades y se comenzó a enfocar en sus propias vidas. Ya el templo no era su prioridad. Reconstruir el templo era prioritario e importante. ¿Sabes por qué? Porque era el lugar donde el pueblo podía ir a adorar y donde Dios se comunicaba con su pueblo. Construir o reconstruir el templo era un asunto de prioridad y sumamente relevante, porque ese edificio en aquel entonces cargaba una promesa que se manifestaba. Y para no perder de perspectiva de cuál era esa promesa que se manifestaba sobre ese edificio en aquel entonces, yo quiero que me acompañen rápidamente a Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 12, donde Dios le responde a Salomón luego de haber dedicado el templo que él había construido. Y la palabra del Señor dice en el versículo 12: el Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atento mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Entonces, cuando volvemos a Ageo, podemos entender y tener la perspectiva de que el templo no era un lugar cualquiera. No era la plaza de la ciudad, no era cualquier casa, era el lugar de reunión donde Dios se manifestaba y se podían lograr que los destinos de una nación fuesen transformados para bien. Y Dios decía: bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Que ustedes como pueblo me están diciendo que ahora no es el tiempo, que no es una prioridad. Volviendo al capítulo 1 del libro de Ageo, continúa la palabra diciendo en el versículo 3: también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras en esta casa está en ruinas? Dios le estaba recriminando: te estás enfocando en tu casa, le estás poniendo jardines hermosos, te estás asegurando que tenga una fachada hermosa, que todo se vea lindo, y estás descuidando mi casa. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? La palabra continúa diciendo en el versículo 15: así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. ¡Wow! Dios le está diciendo: mira, detente ahí, suelta el marrón, suelta el martillo, suelta el pedazo de madera, suelta la lata de pintura, la brocha y lo que estés utilizando, suéltalo y comienza a reflexionar si estás teniendo la prioridad en los lugares adecuados. ¿Sabes qué me recuerda esta pandemia? ¿Estaremos teniendo nuestra prioridad en los lugares adecuados? Lo que el Señor nos está diciendo como iglesia es: reflexiona en esto.
Reflexiona sobre lo que estás haciendo. Reflexiona. Dios le reclamaba a su pueblo: ¿cómo es que ya yo no soy una prioridad en tu vida? ¿Cómo es que ahora te enfocas en las cosas que son para ti, en buscar otras cosas? Andas enfocado en tu vida y desenfocado en lo que importa, que es mi relación contigo. Reflexiona sobre lo que estás haciendo en este tiempo. ¿Qué estamos haciendo con este tiempo que el Señor nos ha entregado, con el privilegio de vivir en este tiempo? El versículo 6 continúa diciendo: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como en un saco roto. Dios le estaba diciendo: por eso es que no estás echando para adelante. Trabajas y trabajas y no te alcanza. Te afanas y te afanas y no consigues nada. El dinero no te alcanza. La comida no te alcanza. Las horas no te alcanzan. Tus prioridades no están puestas en el lugar correcto. Por consiguiente, todo se te hace salir agua. El versículo 7 continúa diciendo: así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Reflexiona. Reflexiona de cómo estás viviendo. De que has hecho todo una prioridad excepto Dios. De que has hecho tus sentimientos una prioridad por encima de Dios. De que has hecho tus dolores emocionales una prioridad por encima de Dios. De que has hecho tu falta de bienes materiales una prioridad por encima de Dios. De que has hecho tus temores por encima de Dios. De que has puesto tu enfermedad por encima de Dios. Tu fórmula para el éxito no sirve si Dios no es parte de ella. No importa lo que tú trates, no importa cuántas veces lo intente, no sirve si el Señor no es parte de ella. Entonces tú puedes tomar todas las precauciones que tú quisieses y que quieras. Puedes tomar todas las provisiones que quieras. Puedes amontonar todo el dinero que quieras. Puedes meter el dinero en el banco, debajo de tu colchón. Yo recuerdo que mi abuela escondía todas las cosas debajo del colchón, ¿verdad? Y ella alzaba así y había todo ahí. Mi mamá también lo hace. Lo que pasa es, ¿verdad?, que no quiero delatarla aquí delante de esta transmisión. Pero si tú vas a mi casa en Puerto Rico y vas al cuarto de mi papá, si tú alzas ese matre, tú encuentras ahí de todo. De todo, ahí hay de todo. Tú puedes trabajar todo lo que quieras, todo el overtime del mundo, el tiempo extra que quieras. Pero al final, nada de eso sirve. ¿Sabes por qué? Porque si al final viene Cristo por su iglesia y tú te quedas, o porque si al final tú perdieses la vida y murieses hoy sin tener a Cristo, tú terminarías en el infierno. ¿Y de qué valió todo ese esfuerzo? ¿De qué valió vivir con prioridades trastocadas y prioridades incorrectas? ¿Sabes que el infierno no es el destino que Dios quiere para tu vida? Nunca lo ha sido y nunca lo será. El destino que Dios quiere para tu vida es uno de amor, de bendición, de crecimiento, de plenitud. Y por eso Él le lanzaba este reto al pueblo a través del profeta Ageo y le decía una y otra vez: reflexiona sobre estos.
Reflexiona en qué estás poniendo tu prioridad. ¿Por qué me sacaste a mí de ser tu prioridad si el que te trajo a este lugar para bendecirte fui yo? Y ahora te olvidas del Dios que te trajo a este lugar. La palabra continúa diciendo en el versículo 8: vayan ustedes a los montes, traigan madera y construyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Dios nos da unas instrucciones de cómo podemos restablecer esa relación con Él, pero también nos da unas advertencias de si nosotros decidimos ignorarlo. Y el versículo 9 continúa diciendo: ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. ¡Qué confrontación Dios le estaba haciendo a su pueblo! ¿Y qué confrontación Dios te está haciendo hoy a ti? Andas enfocado en las cosas incorrectas. Estás poniendo tu esfuerzo en las cosas incorrectas. El verso 10. Mira esta advertencia y esta revelación que Dios le hacía sobre su pueblo, como hoy en día se lo hace sobre la iglesia. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Por culpa de ustedes. Dios le dice: reflexiona, porque cambiaste tu prioridad. Ya yo no estoy dentro de tus prioridades. Y mi instrucción nunca fue que dejaras de tener prioridades, sino que tus prioridades y las prioridades de Dios estuviesen siempre alineadas. Pero te desenfocaste. Y como te desenfocaste, entonces prestaste atención a tus propias prioridades por encima a lo que Dios te había dicho que tenías que hacer. Dejaste de darle el primado a Dios y comenzaste a dárselo a tu propia vida. Y a consecuencia de eso, la bendición se detuvo, se secó. La Biblia dice, y continúa diciendo en ese versículo 10: por culpa de ustedes. Cuando yo preparaba esta prédica, yo le decía: Señor, que nunca la bendición se detenga por culpa mía. Que yo no sea el responsable de que los cielos se cierren sobre mi ciudad, de que los cielos se cierren sobre mi familia, sobre los míos, sobre los que amo, sobre los que me has dado a pastorear, sobre mis amigos, sobre los que conozco y sobre aún los que no conozco. Que yo no sea esa razón. El versículo 11 dice: yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre toda la obra de sus manos. Yo no quiero ser la razón por la cual hay sequía sobre mi país. Por el contrario, yo quiero ser la razón por la cual Dios abre los cielos y derrama de su bendición sobre su pueblo, y derrama su bendición sobre los míos, y derrama su bendición sobre mi comunidad de fe, sobre el territorio donde me permitió vivir, y derrama bendición hasta que sobre y abunde. Yo quiero ser la razón por la cual Dios lo hace. Yo no quiero que Dios venga delante de mí, me presente y me diga: tú eres la razón por la cual la bendición no fluye. Yo no quiero ser esa persona. Por eso le decía al Señor, cuando preparaba esta palabra: yo quiero que tú seas la prioridad de mi vida. Que seas tú la prioridad de mi vida, por encima de cualquier cosa,
por encima de cualquier experiencia que estés viviendo, por encima de cualquier momento de triunfo o cualquier sentimiento de fracaso. Yo quiero que tú seas la prioridad en mi vida. Y tú, mi amado, que me escuchas, tú tienes que hacer de Dios tu prioridad ahora más que nunca. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra. Gracias porque hablaste a mi vida. Y si me hablaste a mi vida, estoy seguro que hay alguien allá afuera a quien le estás hablando. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Amén, Jesús. Y si tú ves esta transmisión o escuchas este audio y tú nunca le has entregado tu corazón a Jesús, o si te has apartado y has dejado que Dios sea una prioridad en tu vida, has excluido a Dios de tus planes, has excluido a Dios de tu diario y de tus decisiones, qué mejor oportunidad que hoy para decirle: ¿sabes qué, Dios? Quiero hacer de ti una prioridad nuevamente. Lo único que tienes que hacer, pon tu mano sobre el aparato o levanta tu mano ahí donde estés y repite después de mí: Señor Jesús, te entrego mi corazón. Quiero hacer de ti una prioridad en mi vida. Límpiame, lávame. Y quiero ser el instrumento que tú utilizas para bendecir a los míos, a mi casa, a mi ciudad, a donde quiera que voy y donde vivo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, bienvenido a la familia de la fe. Gracias por haber aceptado el reto que el Señor te lanza hoy. La Biblia nos revela que el Espíritu de Dios es el único que convence de pecado. Yo nunca voy a poder convencerte de pecado, pero el Espíritu de Dios sí. Así que déjanos saber, envíanos un correo electrónico, escribe en los comentarios, envíanos un mensaje privado, déjanos saber que te reconectaste con el Señor en el día de hoy. Es importante para nosotros porque queremos celebrar tu victoria. También te invito a que si esta transmisión fue de bendición, le des un share o un compartir para que pueda bendecir a otros. No dejes de ser la bendición o el instrumento, debo decir, que Dios utiliza para alcanzar a otros para Él y para bendecir. Hay alguien que necesita escuchar que Jesús es la respuesta y tú eres el instrumento que Dios está escogiendo para este tiempo. Dios te bendiga. Te esperamos en una futura ocasión en una de nuestras transmisiones desde Trinity en español o a través de un Facebook Live, cuando quiera que lo demos durante la semana. Sean todos bendecidos y gracias por su sintonía. Amén.